Hola a todos, yo como siempre soy Blades para Historia y sé cosas sobre disparar. Hoy me encuentro de nuevo en el Polígono Nacional de Legnano, donde estoy echándole un vistazo a esta estupenda Webley. 1908. Las pistolas semiautomáticas inglesas son algo olvidadas si consideramos el panorama internacional. Todos saben reconocer una semiautomática alemana, saben identificar una semiautomática italiana y obviamente pueden encontrar una semiautomática estadounidense. Pero no muchas personas, si les pido que me digan el nombre y los modelos de alguna semiautomática inglesa, lo saben hacer. Esto se debe a que este tipo de armas, esencialmente hasta 1945, se mantuvo un poco como un nicho en el Reino Unido. Solo con la Segunda Guerra Mundial, el ejército y las fuerzas de policía inglesas se convencerán realmente de esta tecnología. Y sobre todo durante los años de la guerra. La FN, con el genio de Dieudonné y Sev, evacuará al Reino Unido y muchos otros ingenieros de otras naciones trabajarán allí. Por lo tanto, habrá un gran grupo de técnicos e intelectuales que darán un gran impulso. Hasta ese momento, las únicas verdaderas pistolas inglesas semiautomáticas que vieron la luz y salieron al mercado fueron estas Webley. Antes que nada, cuando hablamos de las Webley Self-Loading, estas Webley autocaricantes, hablamos de una familia de pistolas. Porque hubo muchos diferentes modelos y el diseño, si tomamos estos modelos, tiene una evolución muy clara. Lo que vemos hoy es el modelo de 1908, el más difundido de todos. También porque una variante de esta pistola es fácil de reconocer desde lejos, porque tiene una mira un poco diferente a esta. Aquí fue adoptada por la Policía Metropolitana, la Policía de Londres, hasta 1940. La tuvieron en dotación, por lo que fue la más popular de todas, además de usar un calibre muy común, es decir, el 7.65 Browning. Pero para apreciar un poco mejor la historia de esta arma y sobre todo para entender cómo algunas de las rarezas mecánicas se encuentran en este modelo. Obviamente tenemos que dar un salto atrás en el tiempo hasta la que es propiamente la primera pistola autoload desarrollada en el reino. Primero recordemos algo muy importante. A finales del siglo XIX y principios del XX, la pistola autoload era algo completamente nuevo. La primera pistola con éxito comercial, o mejor dicho, producida en serie y no solo como prototipo, fue la C90 y 3 Borchardt, que como nos indica el número, fue producida y patentada en 1893. La tecnología entonces era muy nueva desde este punto de vista y en el cambio de siglo. En 1900 no había muchas pistolas autoloaders que vieron la luz en ese momento. Hablando militarmente, las únicas viables, las únicas que podían ser utilizadas eran las C96. La Luger todavía estaba terminando de ser desarrollada y realmente no había casi nada más. Pero había un tipo llamado Juan Moisés Browning que hizo algo genial, como deberían saber, porque lo cuento prácticamente cada vez que les presento. Estas pistolas de bolsillo de principios del siglo XX crearon un nuevo tipo de arma, la FN 1900, FN 1900, que abrió un mercado gigantesco de pistolas de bolsillo. Estas pistolas de bolsillo eran mucho más simples mecánicamente que una pistola con un sistema de cierre adecuado para uso militar. Por lo tanto, mientras las pistolas militares apenas comenzaban a desarrollarse, las pistolas de bolsillo dieron vida a un enorme mercado y a muchísimas empresas. Pero volviendo a las pistolas militares, en 1900 un caballero inglés llamado Hugh Gabbett Fairfax patentó y construyó una monstruosidad, una pistola extremadamente extraña, extremadamente grande y extremadamente potente. No tenía los medios para construirla, era un inventor, pero no tenía las capacidades necesarias, así que recurrió a una empresa de armas inglesa, Webley, para que fabricara los prototipos. Construyeron alrededor de 80 en varios calibres de potencia descomunal. La Mars, así se llamaba esta pistola, se hizo un poco famosa gracias a los videojuegos como Battlefield 1 será un fracaso total. En cuanto a la adopción militar, el ejército inglés que la probó quedó disgustado, casi citando las palabras que usaron. Era demasiado potente, lo describieron como una experiencia
Era desagradable de usar, pero además la munición que utilizaba era mucho más potente, por ejemplo, que la .357 Magnum, por decir algo exagerado, un poco para uso militar, además del peso y las dimensiones. Sin mencionar la poca fiabilidad del arma, les dije que se dirigió precisamente a Webley para producirla, porque simplemente no tenía la maquinaria ni las capacidades industriales necesarias para pasar del diseño, de la patente a realmente construir un arma. En la historia de las armas de fuego, como en la historia de muchísimos inventos diferentes, recordamos mucho el nombre, tal vez del que patentó o la persona que le pone comercialmente, por así decirlo, nombre y apellido. Y a menudo nos olvidamos de esas empresas, de esos ingenieros que en cambio hicieron materialmente posible un proyecto, ajustando un diseño y montando una línea de producción. Y quien montó la línea de producción para la Mars fue un ingeniero llamado William Whiting, más conocido como Bill Whiting. Y aunque en todos estos diseños el nombre de Bill Whiting esencialmente nunca aparece, o mejor dicho, aparece en las patentes, pero ciertamente no lo recordamos. Bill Whiting estará durante décadas en la mente, detrás de muchísimos diseños, de nombre. Webley, además de haber sido responsable de poner en producción estos prototipos de la Mars, fue, por ejemplo, responsable de los revólveres. Aquí tenemos una bellísima Webley Mark IV que también hemos traído al canal, también está firmada por Bill Whiting. Otra cosa muy famosa que hizo Bill Whiting, no sé si alguna vez han oído hablar, es la Webley. Fosbury, también aquí un inventor llamado Fosbury se inventó hacer un revólver autoloading. Quizás de nuevo la conocen por los videojuegos como Battlefield 1. Quien materialmente adaptó este diseño a un armazón Webley y lo puso en producción fue de nuevo Bill Whiting. Y lo que Bill Whiting tuvo que hacer fue adaptar este diseño de la pistola Mars, completamente inadecuado para el uso marcial, y convertirlo en algo atractivo para el ejército inglés. Así comenzó una serie de trabajos incrementales de desarrollo y de patentes que poco a poco tomaban este viejo diseño de la Mars. Lo cambiaban, lo modificaban según las necesidades ergonómicas y marciales. El arma que fue diseñando tuvo varias iteraciones, todas ellas incrementales. Quizá lo más interesante que hará Bill Whiting en lo que luego se convertirá en 1911 en la Webley Self-Loading Mark I, una gran pistola marcial que sin embargo tuvo poco éxito y que inventó tener un cañón que se movía en diagonal, pero que tenía la característica de que se cerraba contra la corredera en la ventana de expulsión. Piénsenlo un momento. Si piensan en todas esas pistolas, por ejemplo, como la Glock, como la SIG-26, y prácticamente todas las semiautomáticas modernas que no sean la Beretta con un bloque oscilante, casi todas cierran de esa manera muy seguido. En la ventana de expulsión, característica vinculada al sistema Browning y también llamada sistema Sig Sauer, desarrollada en 1975, sin embargo, esta idea de usar la ventana de expulsión como tetón de cierre no fue de SIG. El primero que hizo esto fue precisamente Bill Whiting. Con Webley, sin embargo, el desarrollo de esta pistola militar era lento y difícil. El ejército inglés no estaba convencido. En otras partes del mundo surgían otros diseños interesantes y queremos enfatizar algo. La Webley tenía problemas de dinero si hasta 1903, con la Segunda Guerra Boer, ganaba mucho dinero y obtenía muchas ganancias. En el momento en que se cierran los grifos de la guerra, las empresas de armas empiezan a sufrir. Pero en ese momento no sufría una cosa: el mercado civil, eso que les mencioné antes, el mercado civil, la caja de Pandora que abrió la FN 1900. Así que en Webley se decidió adaptar, reducir y simplificar el diseño, que estaba convirtiéndose en una pistola marcial para hacer de ella una pistola de bolsillo. Así nació primero la Webley 1905 en calibre 7.65, Browning, una pistola que de lejos realmente recuerda mucho. Esta, aunque presentaba complicaciones mecánicas adicionales, seguía siendo bastante sofisticada. Algo muy particular, lo vemos bien ahora cuando movemos la cámara.
Esta pistola tiene una forma bastante extraña de ser desmontada. En realidad es un legado de las pistolas de 1905 que tenían un sistema extraño para básicamente amortiguar y suavizar el retroceso. Por cierto, muchas de las rarezas que vamos a encontrar precisamente en esta pistola son fruto del desarrollo de aquella versión militar. Obviamente les diré cuando ese sea el caso. La pistola de 1905 era un poco demasiado complicada. Y en 1908, Billy Whiting regresa al diseño. Mientras tanto, había estado en Estados Unidos por cuestiones de patentes, para registrar algunas patentes también allá. Y al regresar de Estados Unidos fue a simplificar este diseño. También lo simplificó inspirándose en el trabajo de uno de sus empleados. Mientras estuvo en Estados Unidos entre 1906 y 1907, también hizo una versión en 6 y 35, Browning, conocida como 25 Automatic Colt Pistol. Lo que salió de ahí es el llamado modelo de 1908, modelo de 1908, que pocos años después fue notoriamente adoptado y así construido en miles de ejemplares. La Policía Metropolitana usará estas pistolas muy parecidas a esta, excepto por una diferencia en el soporte de la mira y las inscripciones, hasta 1945. Entonces hagamos una cosa, movamos finalmente la cámara, porque es un arma extraña. Solo les digo esto, la Webley y su forma son definitivamente particulares, nos parece a los ojos modernos un poco extraña. A algunos podría recordarles, por ejemplo, diseños como la Luger o la P-38 por este cañón expuesto, pero en realidad no tiene nada que ver con esta arma. Si observamos bien, podríamos poner aquí una imagen de una pistola Mars. Vemos ciertas similitudes, el martillo y muchas pequeñas características que, si las analizamos, nos la recuerdan. Repito, proviene de ese diseño. Ahora veamos las inscripciones. Entonces, ante todo, tenemos el nombre de la fábrica Webley Scott Limitada Londres, Birmingham. 7,65 y 32. El calibre conocido como pistola automática en Estados Unidos es el 7,65 Browning. Luego tenemos una indicación del seguro, entre otras cosas. Una de las primeras cosas curiosas de esta arma es que el seguro funciona al revés de cómo lo esperaríamos. O sea, un tirador moderno, si se acerca a esta arma, la ve así y piensa que está lista para disparar, mientras que si la levantamos está en seguro. Es exactamente lo contrario. El arma está lista para disparar con esta palanca hacia arriba, mientras que con esta palanca hacia abajo, donde aparece la palabra safe, está en seguro. Veamos, muy bonito, miren qué lindo. El logo de Webley Son, que por cierto no sé si se ve, pero esto aquí es una bala Minié, o sea, literalmente el corte de una bala Minié. Estupendo. Obviamente tenemos el número de serie. El otro lado está prácticamente vacío, excepto por el sello del Banco de Pruebas de Birmingham. Las pistolas de la Policía Metropolitana son fácilmente reconocibles porque, 1, tienen escrito encima Policía Metropolitana y 2, si observamos las miras, también dice Policía Metropolitana. La correa es más prominente, ya que estas se vendían como pistolas de bolsillo. En esa época, estas armas de defensa personal se llevaban en el bolsillo. Aquí tienes una muesca de mira. Otros objetos prominentes también pueden engancharse por dentro, por ejemplo, en los bolsillos. Mientras que un policía, que generalmente usa una funda, puede permitirse, entre comillas, una muesca sobresaliente. Esa es esencialmente la razón de la diferencia. La muesca de mira, como pueden ver, este fresado en la corredera no es precisamente ideal, no se ven muy bien los elementos de puntería, pero bueno, para defenderse a pocos metros es más que suficiente. El punto de mira, como pueden ver, en cambio, está colocado sobre el cañón, es redondo, precisamente para no engancharse con la ropa o los bolsillos durante la extracción. El gran martillo, claramente de acción simple, nos bloquea. Además, ¿cómo ven los elementos de puntería cuando no está amartillado? Pero si lo armo... Además, uno de los resortes del martillo más duros que hemos visto en una pistola de este tipo. ¿Cómo lo ven? Los elementos de puntería no son grandes, pero para defensa, junto con los otros controles, son suficientes, como hemos visto. Es el seguro que en este momento, como pueden ver, no permite disparar el arma, mientras que en la posición contraintuitiva, es decir, hacia arriba, activa el mecanismo de disparo.
Luego tenemos el cargador con una liberación particular porque es al estilo europeo, es decir, en la parte inferior aquí de la empuñadura, en la base de la guarda. Pero basta con presionar este botón y nuestro cargador sale. Las verdaderas rarezas del arma comienzan si echamos un vistazo a cómo está hecha por dentro. Para apreciar las características mecánicas debemos hacer algunas cosas. Además de desmontarla para la limpieza, también tendremos que quitar las cachas, porque son precisamente las cachas quizás las que esconden la parte más interesante de todas. Del arma, amartillamos el percutor, lo que nos ayuda un poco con el desmontaje, y ponemos el arma en seguro. Y ahora tenemos que sacar el guardamonte del gatillo con un método que recuerda un poco al, por ejemplo, de la Walther PP. Excepto que no tenemos una pieza que salga aquí, sino que tenemos que sacarla de aquí. Aquí está, vean cómo sale. Esto es una herencia muy interesante de la Webley 1905, porque en la Webley 1905 este elemento es un resorte que sale todo junto, y en la 1905 el cañón, con un recorrido de aproximadamente 1 milímetro, está apoyado en este resorte. En pocas palabras, cuando disparaba el cañón como pueden ver, sale porque es para el desmontaje, pero podía retroceder 1 milímetro más y ser amortiguada por este resorte que funcionaba. También por el guardamonte del gatillo se entiende que no hay mucho que amortiguar con el 765 Browning. Es una complicación innecesaria. Entonces, esta función fue abandonada, pero este sistema de desmontaje, donde el guardamonte del gatillo sostiene el cañón, se mantuvo. Desde esta posición podemos mover tanto el cañón como ven, sale hasta cierto punto, y luego simplemente se saca la corredera del arma. Podemos separar ambos componentes. La corredera en realidad es muy sencilla, también porque aquí al final, entre comillas, es solo una semiautomática en 765 Browning. Así que tenemos una corredera fresada de una sola pieza. Vemos bastante claramente, evidentemente, el extractor y el pasador que mantiene el extractor en posición. También vemos, espero que se vea con esta luz, donde asoma el percutor. A su vez, aquí atrás, que asoma para ser golpeado por el martillo. El cañón, aquí también muy simple, no presenta particularidades extrañas, pero miren cómo se sostiene dentro. Ven que está este elemento, este que casi se encaja. Va a insertarse en la ranura correspondiente, en el cañón, y cuando abro el guardamonte, como pueden ver, se baja, lo que me permite quitarlo muy fácilmente. El cañón y la corredera. Resulta inquietante que ambos se sostengan solo en este pequeño diente. Que sí, es un poco un resorte, es un poco duro, pero tengo la impresión, eso sí, de que hay diseños mejores. No sé si se sale disparando, espero que no, pero se apoya. Todos sobre este punto. Aquí se preguntarán algo fundamental. Hicimos este desmontaje de campo para la limpieza. Y quien de ustedes se interesa por las armas de fuego tendrá una pregunta fundamental. ¿Dónde demonios está el resorte de recuperación? ¿Dónde está? Esta arma no usa el típico resorte de recuperación, sino uno lineal y un resorte en V oculto bajo las cachas. Piensen en otras pistolas. Otra pistola que hace esta cosa muy extraña es la Beretta 950, la vimos en particular hace algunos meses en el canal. ¿Por qué esto? Esto es otro legado del desarrollo de la pistola militar. En cierto punto en 1904, así que poco antes de la salida de estos modelos de 1905, en particular incluso antes de que Bill Whiting inventara el cañón deslizante. Estaba experimentando esencialmente con un bloque de cierre que se movía en diagonal, un bloque de cierre que en su funcionamiento recuerda mucho a los sistemas llamados Bergmann. Por ciertas analogías, también podemos pensarlo en un sentido amplio, como el sistema de la C90 y 6 de la Walther P38. O si hablamos de eso, el bloque oscilante es el de la Beretta, pero de todos modos había un bloque aquí abajo que en este caso se movía en diagonal y completaba el cierre. El problema es que en ese diseño, por cómo estaba hecho ese bloque, no había dónde poner el resorte recuperador. Entonces decidió ocultar el resorte recuperador a un lado. Esencialmente funciona yendo en esta dirección, ahora lo veremos, y empuja el carro para que complete el cierre. Este legado, digamos, de esa evolución, de ese diseño, se lo llevó a la versión de bolsillo. Lo había hecho así.
había resuelto este problema muy bien. ¿Por qué cambiar las cosas que funcionan? Desmontemos entonces primero la cachita derecha. Simplemente vemos un tornillo. Claramente hay que desatornillarla y hay que tener mucho cuidado, porque aquí abajo hay resortes bajo tensión. Tratemos de no hacer que salga volando nada, también porque hacer saltar estos resortes es fácil. Ahora tienen que, queridos míos, usar un poco de imaginación, porque no pienso presionar este resorte, porque luego volver a ponerlo aquí será el fin del mundo. Como ven, tenemos un resorte en B. Aquí está el resorte que a su vez presiona esta extensión que a su vez en el carro se inserta aquí. Así que esta es la correspondencia con el carro. Y eso lo hace presionar constantemente hacia adelante. Esta es una de las razones por las que se deslizó esta arma. Este resorte es particularmente duro. Honestamente, los resortes clásicos en espiral son un poco más ligeros desde este punto de vista. Pero sin duda hace su trabajo. Es definitivamente interesante porque se mantiene oculta justo debajo de las cachas, aquí sosteniendo este resorte, este de aquí. Se inserta en su pequeño perno. No sé cuánto se puede ver en este momento aquí. Mientras que esta, como pueden ver, tiene el eje, que también es el del atornillo. De la plaquita, que por cierto no quiero que salten estos resortes, déjenme volver a poner esta plaquita. Me parece muy interesante esta característica. Déjenme atornillarla un momento. Ahora vamos a desatornillar la otra. Veamos por qué la otra. En realidad nos oculta el funcionamiento del mecanismo de disparo, que también creo que es al menos interesante. Pero nunca he arruinado el CrossFit. Aquí está. Notamos su gatillo con la barra de transmisión, pero también notamos cómo funciona el seguro. En pocas palabras, cuando el seguro está puesto, la barra de transmisión, como pueden ver, su movimiento es empujado hacia abajo. Miren, seguro desactivado. La barra de transmisión se conecta con este conector que a su vez actúa sobre el diente de disparo, por lo que el arma podrá disparar. Si tomamos de hecho el gatillo, esto sucede. Ven el gatillo que es presionado, por lo que después el martillo claramente se desliza para volver a armarse. Mientras esa seguridad está insertada físicamente abajo en esta cuña que desalineará la barra de transmisión, por lo que el arma no puede disparar. Muy simple como sistema de funcionamiento. Es interesante que es fácilmente accesible. De este lado, por cierto, también desde aquí se puede ver bastante bien el resorte. Volvemos a montar todo muy fácilmente. Aquí está. Volvemos a poner la cachita. Vamos a poner su tornillo. Aquí estamos, atornillamos. Luego tenemos que volver a poner el cañón en la corredera. Como pueden ver, el cañón tiene esta extensión. Hay que volver a ponerlo en la corredera y luego se puede volver a montar todo en sus guías. Aquí estamos deslizando también hacia adentro, luego el cañón. Veamos si lo logramos. Perfecto, todo entra y ahora hay que presionar un poco hacia adentro. Porque si este elemento, aquí está, si este elemento no quiere entrar en posición, no hay que forzarlo. Más bien hay que presionar hacia adentro. Y así entra bastante fácil en su lugar. Presionémoslo contra, aquí está, ya hizo clic y ahora el arma está lista para ser utilizada. Muy sencillo. Desarmamos el percutor, aquí está, vamos a probarla y aquí estamos en las líneas de tiro del campo de tiro de Legnano probando esta Webley. Obviamente el calibre es el 7.65 Browning, insertamos el cargador. Les digo algo, cuando el percutor no está armado, ese resorte es muy duro porque también hay que armar el percutor. Y creo que es tranquilamente una de las peores semiautomáticas para accionar la corredera. Tengo dificultad para hacerlo. Con algo de CrossFit basta, ¿qué opinan? Obviamente al hacer esto puse el seguro que correctamente debe estar arriba. Veamos. Ups, no se recargó.
Maldita sea, me están sudando las manos y estoy teniendo dificultades para armar esta pistola. Maldita sea. De vez en cuando perdónenla, pero a 100 años, ja, 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 bam. Pobrecita. Desafortunadamente podría ser también este resorte que no se ha movido por tanto, tanto, tanto tiempo. Bam. Ok, veamos otro intento. Ya deberíamos haber terminado y de hecho lo hicimos. Uf, entonces, ¿qué les diré sobre los malfuncionamientos? Pero repito, tal vez esta sea la primera vez que esta arma dispara después de 100 años. Por fuera probablemente está intacta, pero el cañón por dentro está un poco dañado, así que ahora ni siquiera estoy evaluando mucho el resultado. Pero les diré así mis primeras impresiones, cosas positivas y negativas. Paradójicamente, también se siente muy bien en la mano, en el sentido de que de lejos esta empuñadura parece terriblemente cuadrada y poco ergonómica. Pero les diré que, en cambio, con una mano debería probarla, con dos manos, pero incluso con dos manos, mis manos se encajan bastante, bastante bien. Sobre el manejo, la seguridad funciona, pero es algo extraña. Al intentar accionar la corredera y sujetarla, la activé por accidente. Lo cual no es precisamente lo ideal, un poco como las Beretta Serie 90, pero les diré tranquilamente, tranquilamente. Primer lugar absoluto, en absoluto, el primer lugar en años y años. Y eso que disparo, hago YouTube y esas cosas. Podio número 1 para el peor. El carro más duro que existe en el momento en que el martillo está desarmado y hacia adelante. Armar esta pistola exige fuerza. De verdad tengo dificultades. Ya no soy precisamente la persona más pequeña. Déjenme intentar algunos tiros más, ¿ok? Perfecto, montamos. Ok, veamos. Caray, caray, se me resbala la mano por la fuerza que se necesita para montarlo. No exagero, se los juro. Esta vez lo armo. Pero les voy a decir algo positivo. Definitivamente es el disparo. El disparo es muy bueno, muy nítido, muy corto, no es muy ligero. Pero me parece que ya se nos acabaron las balas. Además, no se queda abierta, así que hay que acostumbrarse a dejar el arma un poco cerrada. Desde este punto de vista, probemos otra vez. Caray, caray. Hoy hasta podría no entrenar. Mira, estoy sudando. Pobrecita. Me parece que ya se nos acabaron las fuerzas. Con esta sí, ya se nos acabaron las fuerzas. Uf, ahora, repito, si alguno de ustedes la comenta, la juzga por la confiabilidad. Recuerden, son piezas históricas que tienen muchísimos años y serán arrestados por la policía inglesa. Recuerden que hoy en día se puede ser arrestado solo por opiniones de la policía inglesa, así que tengan cuidado con lo que dicen. Aparte de eso, la considero una pieza histórica interesantísima, porque repito, no se ven por ahí pistolas semiautomáticas. Proveniente del Reino Unido, es un nicho de armas bastante raro, representado casi exclusivamente por estas pistolas. Así que definitivamente fue un privilegio y un honor poder probarla, porque es genial probar cosas diferentes. Gracias a todos por ver este video. Como siempre, recuerden que estos videos los hacen ustedes. Ustedes, por ejemplo, como el dueño de esta arma que hoy se ofreció a dejarme probarla. Si tienen piezas interesantes, avísenme por escrito. Así nacen mis videos. Si desean, pueden dejar un like, comentar y suscribirse al canal. Esto obviamente no es un consejo amistoso, así que háganlo solo si quieren contribuir, por ejemplo, a apoyar el canal. También porque no se gana nada con YouTube.
Por ejemplo, suscríbanse y compren las camisetas para presumir con sus amigos en el campo de tiro. Pueden estar seguros de que uso bien ese dinero para crear más contenido. Por hoy es todo. Nos vemos en la próxima.